Las imágenes de la crisis por la falta de alimentos que vive Venezuela son cada vez más alarmantes y tristemente afectan a los más vulnerables, los pequeños de la casa, los niños. Las largas filas de hasta 5 horas que tienen que hacer los venezolanos para obtener pocas raciones de alimentos y lograr además abastecerse por estos días son aún más recurrentes. Carlos Ocariz, ahí lo ven en pantalla, es el alcalde del municipio Sucre, en el estado Miranda. Él aseguró que el 38.8% de los niños allí en ese municipio, en esa localidad, comen solo 2 veces al día y que el 64% de estos dejaron de estudiar por cuenta del hambre. Además, un experimento realizado en cientos de menores del colegio José María Velas de Fe y Alegría, que es una organización de la Iglesia Católica, a través del dibujo, evidenció que muchos de los niños van a la escuela sin desayunar y otros solo esperan en el almuerzo, comida tan importante, por supuesto, un pan o una porción de yuca para combatir el hambre. Mensajes como "tengo hambre" se repetían en todas esas imágenes que los pequeños plasmaron en el papel como reflejo de la aguda crisis que vive el país. Le damos la bienvenida a esta hora a Juan Maragall, es el secretario de Educación del Estado Miranda, nos acompaña desde la capital venezolana, desde Caracas. Una buena tarde, gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos Eduardo. Es un gusto estar con ustedes. Un placer. Juan, esto me lleva a pensar, esto de que la crisis, bueno, sabíamos que la gente hace cola en Venezuela, que no hay alimentos, pero que los niños están pasando hambre y que lo reflejan en algunos dibujos en el colegio, me lleva a preguntarme qué pasó o qué es del programa de alimentación escolar, que normalmente adelanta el gobierno nacional en conexión con alcaldías, con gobernaciones, con instituciones públicas, pero que al parecer no está funcionando. Quiero saber de usted, que es un protagonista de la educación en Venezuela, ¿qué está pasando con este programa social? Sí, el programa de alimentación escolar en Venezuela está sufriendo las consecuencias que está sufriendo todo el país. Muy pocas gobernaciones, de hecho la única gobernación que mantiene el programa de alimentación escolar en funcionamiento es la gobernación de Miranda. El resto de las gobernaciones y alcaldías han tenido que cerrar sus programas. Solo el Ministerio de Educación y la gobernación de Miranda han mantenido el programa, pero lo hemos mantenido enviando menos comida de lo que usualmente enviamos. Ahora, el problema nos preocupa mucho ahora en vacaciones. Aquí en Venezuela iniciamos las vacaciones escolares la semana pasada. Estamos muy preocupados por la situación de alimentación de los niños durante las vacaciones. De hecho, en Miranda tomamos la decisión, vamos a abrir 164 de nuestras escuelas para dar de comer a los niños durante las vacaciones. Vamos a hacer una jornada corta, una jornada de 2 horas, básicamente para recibir a los niños. Vamos a trabajar con ellos algunos temas asociados al buen trato y a la paz. Y mientras hacemos la actividad, vamos a preparar alimentos y vamos a comer en la escuela durante todas las vacaciones. Qué buen plan, Juan. Te felicito, de verdad que sí. Y por supuesto el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles. Ahora, te quiero preguntar algo. ¿La educación siempre ha sido como primordial, como un tema principal para cada gobierno? ¿Para el gobierno nacional venezolano, crees que dejó de serlo? Bueno, lo que pasa es que el gobierno nacional tiene una visión de la educación muy asociada a una difusión ideológica, ¿no? Y ha perdido la brújula en temas como cobertura. Tenemos todavía muchos niños y jóvenes excluidos de las escuelas. El gobierno nacional perdió la brújula también en todo lo que tiene que ver con calidad. Venezuela es prácticamente el único país de Latinoamérica donde no se hacen evaluaciones nacionales. Por ejemplo, el Ministerio de Educación de Venezuela no sabe cómo es el rendimiento de nuestras escuelas. No sabemos cuántos niños alfabetizados tenemos en 3er grado, ni cómo es el desempeño de nuestros alumnos en 6º grado en lengua y matemática, ni mucho menos participar en alguna prueba de medición internacional. Es decir, que el gobierno nacional tiene una visión de la educación totalmente distorsionada a lo que son las expectativas reales de los venezolanos o las expectativas de la familia. Este problema, Juan, de que los niños no comen, pues una persona que no se alimenta bien, pues no puede rendir. Hablo de los adultos en el trabajo, quienes imparten la educación. Probablemente los educadores, si no comen, pues no pueden realizar bien su trabajo. Ahora imagínate los niños, cómo van a rendir, cómo van a aprender si no tienen alimentos. Quiero preguntarte, producto de este problema en Miranda, que es lo que tú conoces muy bien, ¿se ha presentado deserción escolar por esta situación? Sí, bueno, nosotros tenemos ahora una situación muy difícil en el país y en el Estado. No solo los temas de alimentación que están afectando la asistencia de los alumnos a las escuelas
bien sea porque acompañan a sus padres a hacer las colas para buscar comida, o porque no pudieron comer en la casa y quieren ahorrar energía no yendo a la escuela, o porque en la escuela no consiguen comida. Es decir, el tema de la alimentación afecta a la asistencia, pero también tenemos otro tema. Recuerden que la inflación en Venezuela está a unos niveles exorbitantes, ¿no? Estamos hablando de más del 700% de inflación, y que se está haciendo muy costoso ir a la escuela. Tenemos problemas con el costo del transporte, y a esto se suman problemas de inseguridad. Tenemos comunidades muy violentas, donde las madres a veces optan por no enviar a los niños a las escuelas por situaciones de inseguridad. Esto ha conducido a unos niveles de inasistencia muy altos. De hecho, en los primeros 15 días del mes de junio, nosotros llegamos a registrar una caída en asistencia del 50%. Es decir, que estaban yendo solamente la mitad de los alumnos a la escuela en el mes de junio. Ya cuando empezó julio se recuperó un poco, llegó a 60% de asistencia, pero todavía un 40% de los niños no estuvo yendo al final del año escolar. Juan Maragall, en el momento de su trabajo, de desarrollar su función, de planificar además en materia de educación la atención que presta la gobernación del Estado Miranda a los niños, a los jóvenes, se ha visto en la necesidad de decirle al gobernador Enrique Capriles, por ejemplo: escúcheme, gobernador, necesito más dinero para invertir acá en alimentos, en transporte, en libros, en herramientas para que los niños puedan educarse. Sin duda, ¿no? Nosotros, por fortuna, el gobernador Capriles le ha asignado prioridad a la educación desde hace ya casi 8 años. Pero el problema es más profundo, porque las gobernaciones en Venezuela recibimos recursos del gobierno nacional. Nosotros no tenemos impuestos, como en muchos países las gobernaciones cobran impuestos. Aquí solo cobran impuestos los alcaldes y el gobierno nacional. Entonces nosotros dependemos de unas asignaciones que se hacen a las gobernaciones, y ya desde hace 3 años esas asignaciones han sido insuficientes. Por eso, con mucho sacrificio, hemos mantenido el programa de alimentación o las inversiones en las escuelas, pero los recursos de toda la gobernación se han visto mermados. Para que se haga una idea, en el 2009 la gobernación administraba cerca de $1.000 millones, y nosotros en el 2016 estamos administrando unos $40 millones, y tenemos los mismos alumnos, tenemos los mismos policías, tenemos los mismos centros de salud, y estamos administrando un presupuesto que es absolutamente insuficiente para hacerle frente a todos los requerimientos de nuestra población. El canal de comunicación con el gobierno nacional, Juan, está abierto, es posible. Juan Maragall puede llegar al Ministerio de Educación y decirle al ministro: oiga, está pasando esto, ayúdenos, o no, o es imposible. Es un canal difícil de recorrer, porque a nivel de ministro y de los altos funcionarios del gobierno nacional, ellos tienen un manejo político de la relación con la gobernación. Pero los niveles medios del Ministerio de Educación, los niveles medios del gobierno, siempre hemos tenido una relación fluida, porque nosotros trabajamos con las escuelas y con los niños como norte, ellos también, desde su punto de vista, y hemos podido, en muchas cosas, en muchos casos hemos podido resolver. Pero en este momento la polarización ha dificultado mucho esa conversación, porque tanto el presidente como el ministro hacen siempre una lectura político-ideológica del problema y no se dan cuenta que al final lo que están afectando son a las escuelas y a los niños. Juan, más allá del plan para las vacaciones, que es abrir estos comedores especiales para atender a los niños en 2 horas, como tú decías, probablemente, al regreso de clases, tomando en cuenta que la inflación proyectada para Venezuela, pues algunos dicen que es de 700%, pero hay quienes hablan de 1000% y mucho más. Tomando en cuenta esta realidad, y por supuesto que Miranda tiene sectores tan humildes, tan desprotegidos, tan necesitados, ¿hay en marcha o está en la cabeza alguna idea para quizás llevar más alimentos, garantizar más comidas, no solo una, sino 2 quizás? Bueno, tenemos muchas dificultades presupuestarias, como les comentaba. Estamos trabajando para conseguir recursos para poder mantener el programa de alimentación, aunque sea un programa que provea una dieta modesta, pero mantener el programa. Y quizás lo más importante, hemos tenido que sentarnos a conversar con los docentes y con las comunidades, de que a pesar de todas las dificultades no podemos abandonar la asistencia a la escuela, porque la escuela al final se convierte, después de la familia, en el segundo espacio más importante de protección de los niños. Entonces, independientemente de la crisis y las dificultades económicas, el lugar donde mejor podemos proteger a los niños es en las escuelas, ¿no? En ese sentido, tenemos que animar a nuestros maestros, porque nuestros maestros están muy desanimados. Piensa que el salario de un maestro en Miranda en este momento no está llegando a 20.000 bolívares, y la canasta básica cuesta 300.000 bolívares. Es decir, estamos hablando de más de 10 veces el costo de la canasta básica con respecto al salario de los maestros, y está siendo casi
inviable la simple asistencia a la escuela. Tenemos escuelas rurales, por ejemplo, donde hemos tenido que acordar con los maestros que asistan solo 2 o 3 días a clase, porque si pagaran el costo del transporte todos los días, se gastarían todo el salario. Bien, una situación que no solo viven los maestros, Juan, sino también los médicos, enfermeros y por supuesto muchísimos profesionales en Venezuela. Y lo peor de todo, no hay quien entienda esto en el alto gobierno venezolano, en la llamada Revolución Bolivariana, sino que se habla todavía de una guerra económica. Ojalá que este tema de los niños que tienen hambre, y no lo dice NTN24, no lo dice Juan Maragall, el secretario de Educación de la Gobernación del Estado Miranda, lo dicen los propios niños a través de dibujos. Qué tristeza de verdad. Juan, quiero agradecerte, Juan Maragall, ese secretario de Educación del Estado Miranda, por acompañarnos estos minutos aquí en la tarde fin de semana. Un placer. Gracias a ti por la oportunidad, Carlos, y nosotros esperamos que pronto se abran las barreras y podamos recibir ayuda humanitaria, apoyo. Sabemos que los hermanos colombianos están ahí y vamos a contar con ustedes muy pronto, porque esta situación de hambre pensamos que va a permanecer por varios meses y vamos a necesitar de todo tipo de apoyo para atenderla, especialmente en las escuelas. Que así sea, Juan. Ojalá que sí sea. Muchas gracias. Una buena tarde.